Hola, buen día. So NJ is not with me today due to conflict of schedule. But for today, we're going to the Chamber of Commerce here in Oviedo. Because today is the day that the Global Vibes Oviedo will be finally recognized officially as a non-profit organization. Sama ulit kayo sa trip namin. He tenido la gentileza de acompañarnos y ser el padrino de este acto constitucional de una asociación, Oviedo Global Vibes, que nos enorgullece como ciudadanos de Oviedo y queremos daros la bienvenida y que os sintáis como en vuestra propia casa. Vamos a proceder, si os parece, al acta de constitución de esta nueva asociación, aunque ya viene vertebrándose desde hace algún tiempo, ya con actividades conocidas por los medios de comunicación y por alguna ciudadanía, pero que a partir de hoy ya se constituye como un vehículo activo y cohesionado para poder participar de una manera todavía más directa y más activa en la vida social, económica y cultural de esta ciudad. Entonces, si os parece, pasamos al acta de firma de constitución. Magandang umaga sa inyong lahat, and that is in my Filipino mother tongue language, which means good morning, everybody. Y buenos días a todos en español. So here we are finally, formalizing our friendly group, Global Vibes Oviedo International Community, o Global Vibes Oviedo Comunidad Internacional. And I am very, very proud and honored that even Mayor Canteri is here with us, along with the Vice President of the Cámara, and all of you, and all our local partners, and all our local supporters and members of Global Vibes. 11 months ago, we were just a group of people wanting to just get together and meet. But now, look at us. Like, I worked hard for 11 months to be where we are now, but of course that is not possible without all of you. For now, because the main goal and main vision of Global Vibes is to connect, to thrive, and to belong, so that no one will feel isolated, no one will feel alone, because Oviedo is a beautiful city. We all love Oviedo. And for this, we want to do something. The first that will make us more productive and be a very good part of the community. Global Vibes es el puente que conecta a comunidad internacional con la comunidad local y su cultura. We don't want to be just by ourselves. We want to be integrated with our activities and our events. We have local people who's helping us to study Spanish, do the culture walks, to visit the museums, and to do everything that will make us integrated and be one
with the city of Oviedo, which now we call home. Queremos devolver a Oviedo todo lo que Oviedo nos ha dado. Muchísimas gracias. Lo comentaba Catalina, disculpad que hable yo en español para los que no hablan inglés aquí, que este grupo nació hace 11 meses con la idea de conectar, de pertenecer y de conseguir que la gente que llega a Oviedo no se sienta sola o aislada, sino que pertenece a un grupo de esta maravillosa ciudad que es Oviedo. Esta aportación es mía y no traduciendo para los que sois aquí de España. Este grupo está enamorado de nuestra ciudad, pero enamorado hasta las trancas, porque esta ciudad no me han hablado también en tagalo, en inglés, la mayoría del grupo es de lengua inglesa. Y durante estos últimos 11 meses ha crecido en gran parte gracias sobre todo a los miembros. Todo el mundo que llega intenta ayudar. Cualquier mensaje en las redes se contesta masivamente por gente que ha pasado por esa situación anteriormente y también por la colaboración de algunos asturianos, obetenses que ayudan a que hagan actividades sobre todo culturales. Y básicamente ya doy huella en español, pero lo que quiere este grupo es formar parte de esta comunidad maravillosa que es esta ciudad, que a los que somos de aquí nos cuesta un poco verla tan maravillosa, pero con los ojos de fuera se ve mucho más maravillosa de lo que yo misma la veo, y devolverle a la ciudad lo que la ciudad le da cada día, que es algo que no tiene precio y que sin embargo tiene mucho valor. Muchas gracias a todos por estar aquí. I just wanted to go back a step because people keep asking us why did we come here, and I think it's just helpful if I explain. I had been living for 12 years in Dubai, which is where Catalina and I met. After our time in Dubai, we went back to England. And in England we realised we didn't like it. So it was a bit of a problem. And the difficulty is places change, and certainly England had changed a lot, and we decided that we wanted to go somewhere else. Now, Spain was not initially the first choice. We decided to do something very strange, and we decided we would go and move to a country called Sarawak in Borneo. And so we were all ready to move to Borneo, which is in Malaysia, until they changed the rules for immigration. And when they changed that, we realised we had to then think about somewhere else. And we were one evening having a few drinks, watching Woody Allen, and the Woody Allen film, Vicky Cristina Barcelona. And in that movie, they mentioned Oviedo. Now, I have been to Spain many times before, and in fact, the first time I was engaged was to a lady from Spain. So I know Spain. But then I hadn't thought about it until we saw the film Vicky Cristina Barcelona, and we thought Oviedo sounds interesting. And about 4 weeks later, we took the ship from England to Santander, and we drove to Oviedo. And in Oviedo, I remember one of our first experiences is we went to a cafe in Oviedo, and I saw a gentleman very smartly dressed wearing a bow tie in the cafe, and I said, this is my kind of place. And so genuinely after that we decided that Oviedo would be the place to come to, but there is a little bit more of a connection which to Spain which Catalina didn't mention, because Catalina's family, if you go back, was Spanish. And her grandfather, who was very proud of her, did speak Spanish, and his mother had been Spanish, and the grandfather always thought very highly about Spain.
And so I think for us being here now, and for Catalina in particular, she remembers her grandfather. But what I would like to do, just very quickly, is the Chamber of Commerce means a lot to us because we are a community here, but a community with different needs. And so some of us, even in this room, are looking at setting up businesses in Oviedo. They need support, they need help, and that's the Chamber of Commerce. We also have people here, including myself and others in this room, who have children, who go to school here. We are part of the community. We want them to have opportunities when they grow up, so they don't have to leave because they like it. And Oviedo is a lovely city to like. We also have many Spanish people in our group who also have businesses in our group, and it's very important for them to feel supported. And again, the Chamber of Commerce is ideal for that, because for any community to survive, you need an economy that is also dynamic and growing, and that's something which we feel we can contribute to. And we also have many members in our group who have been very successful in business in their own countries, and if we can help people in the Chamber of Commerce develop their ideas, their markets. So if somebody wants to sell Spanish products in the Middle East, I might be able to assist because I was there for 12 years. So it is also about putting something back to what is a wonderful place to live, and we feel very fortunate every day that we live here. So thank you very much to everybody, and thank you to everybody who also took the trouble to come. Thank you. Vamos a proceder, si os parece, al acto de la firma de la Constitución de la asociación. Catalina. Muy bien. Nos sentimos muy honrados y orgullosos de haber sido padrinos de este acto de constitución de esta sociedad. Después de recorrer medio mundo, Chris y Catalina eligieron nuestra ciudad para echar raíces. No es una elección casual, como cada vez más personas encontraron en Oviedo un lugar donde la calidad de vida, el tamaño de la ciudad, su seguridad, su entorno
y su carácter acogedor hacen agradable quedarse. Desde 2023 viven aquí y desde aquí han impulsado esta asociación Global Vibes Oviedo que hoy se acaba de constituir. Una comunidad internacional que hoy conecta ya a más de 700 personas de más de 20 nacionalidades distintas residentes en nuestra ciudad. Este proyecto es en sí mismo una clara prueba de que Oviedo atrae talento, diversidad y nuevas oportunidades. Algo que desde esta Cámara de Comercio celebramos profundamente y a lo que procuramos contribuir con todos los recursos y herramientas a nuestro alcance. Personas que llegan por trabajo, estudios o por elección vital y que quieren integrarse, conocer la ciudad y participar activamente en su rica vida social, cultural y económica. Esta misma capacidad de atraer y hacer participar es una de las grandes fortalezas que sustentan nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Un proyecto que está movilizando a instituciones, municipios, agentes culturales, empresas y ciudadanía en general en torno a una visión de nuestro futuro común. Creemos firmemente que ese dinamismo, esa mezcla de tradición, innovación y apertura al mundo, no solo definen la actualidad de nuestra ciudad, sino que son el corazón de la propuesta cultural que Oviedo presenta a Europa. Un proyecto que integra, que inspira, que crea oportunidades y que hace visible lo mejor de Oviedo y de Asturias a escala internacional. Global Vibes Oviedo organiza encuentros sociales todos los meses y se ha convertido en un punto de referencia para quienes quieren vivir Oviedo plenamente. Además, su vocación va más allá del encuentro social. Quieren colaborar con los negocios locales, con la hostelería, con las empresas. Quieren generar vínculos reales, iniciar nuevas inversiones, aportar dinamismo y diversidad cultural a la ciudad que los ha acogido. Desde esta Cámara de Comercio creemos firmemente en el valor del intercambio cultural, económico y el intercambio social como factores de progreso. Apadrinar este colectivo y acoger la firma de su acta de constitución no es solo un gesto simbólico, es una apuesta estratégica. El de hoy es el primer paso de una colaboración que nace con la voluntad de recorrer un camino de trabajo conjunto y continuado entre la Cámara y Global Vibes Oviedo. Vamos a iniciar de inmediato proyectos comunes como charlas, asesoramientos, encuentros y colaboraciones que conecten a esta comunidad internacional con el tejido empresarial, social y cultural de Oviedo. Esta mezcla nos enriquece culturalmente. Para Oviedo, iniciativas como esta suponen abrirse aún más al mundo, reforzar su imagen como ciudad atractiva para vivir, para emprender, para invertir y para generar nuevas oportunidades para sus negocios. Y al mismo tiempo Oviedo ofrece a esta comunidad algo muy valioso: cercanía, autenticidad, calidad de vida y un entorno donde es fácil sentirse parte de algo. Por todo ello, es un placer tener a Global Vibes Oviedo en la Cámara de Comercio y respaldarles en un día como hoy, porque cuando una ciudad acoge, conecta y suma, todos salimos ganando. Muchas gracias. Cedemos la palabra al alcalde para hacer la despedida. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve, pero gracias a José Manuel, gracias por invitarme a estar aquí con todos vosotros y dar la bienvenida a Oviedo. No hace mucho en Madrid presentábamos a Oviedo como una ciudad de oportunidades. Vienes para vivir, para trabajar, para vivir como jubilados, hay que disfrutar de esa oportunidad. En definitiva, para ser felices. Esto es un poco lo que dice José Manuel en su intervención. Tuve mi primera intervención en Madrid como político, porque yo soy político muy carboñero, muy a última hora. Decía que quería Oviedo, que fue una ciudad que enamorara. También esa palabra salió por ahí por el lado. Eso es lo que quiero, que estéis aquí felices, que os conseguís en Oviedo, que sepáis que las puertas del ayuntamiento siempre estarán abiertas para vosotros. Tenemos que hacer cosas juntos. A ver si queremos ese día, un día especial para vosotros, porque es el año. Pero a mí tenéis un colaborador fiel y leal, porque yo soy egoísta para Oviedo. Nuestra presencia en Oviedo es muy importante. Oviedo, desde que llegasteis, somos más importantes que antes. No tengáis ninguna duda. Por eso que este colectivo se integre en Oviedo, con la colaboración de la Cámara de Comercio, con la colaboración del Ayuntamiento total, no tengáis ninguna duda, es muy importante. Por eso, agradeceros
me da la oportunidad de estar ahí con vosotros. Yo creo que tengo un hijo por ahí que lo volvió desde Dubái también, para que pase todo esto, al cual quiero mucho, al cual admiro mucho, y que caminemos juntos, porque bueno, todos de la mano siempre nos hace todo. Haremos cosas importantes, culturalmente, deportivamente, todo lo que queráis, estamos abiertos a colaborar. Pero tenemos que crear una jornada específica que nos reúna a todos y que lo hagamos juntos. Por eso, gracias, que seáis felices en Oviedo y que habléis bien de nosotros, porque es muy importante que toda esa gente que no vino todavía, pero que puede venir, que venga a Oviedo. Ser un poco más internacionales nos viene bien. Gracias. María Álvarez, ¿y usted cómo la presentamos? No sé, me acaban de constituir la tesorera, pero básicamente soy la traductora. Miembro de la asociación. Sí, soy la tesorera. Y ayudamos todos, hay gente maravillosa.